Mi hermano me llamó fracaso hasta que firmé su despido. Ahora no obedece mis órdenes, porque ya no tiene trabajo. Desde que tengo memoria, mi hermano mayor fue el sol alrededor del cual giraba toda la familia. No porque mis padres lo dijeran, ellos nunca me compararon, nunca me hicieron sentir menos, sino porque él se encargaba de recordármelo, una y otra vez, con esa sonrisa socarrona que no era amable, sino posesiva, como si mi existencia fuera un defecto en su perfecto retrato familiar. Su nombre era Elvis, un nombre raro en nuestro barrio de Pocitos, pero que a él le sentaba como una corona invisible. Yo me llamo Said, un nombre que mi abuela eligió por devoción a un santo árabe cuya historia apenas conocía, y que en su boca siempre sonaba como una broma. Said, ¿ese es tu nombre o un suspiro? Él era ingeniero mecánico, jefe de área en una empresa grande, y cada vez que venía a casa, convertía la cena en un tribunal. No decía estoy orgulloso de lo que hago. Decía, imaginen si todos tuvieran mi disciplina. Y luego, inevitablemente, me miraba a mí y añadía, aunque algunos prefieran vivir en modo pausa. Mis padres bajaban la vista, incómodos, atrapados entre el respeto por su hijo exitoso y la ternura por el otro, el que no encajaba. Pero yo no respondía. Solo apretaba los dientes y me repetía en silencio, algún día no serás tú quien hable, sino yo quien decida. Yo había empezado la misma carrera que él, motivado más por la presión de parecerme a él que por vocación real. Pero a mitad de camino, el peso de su mirada constante se volvió insoportable. Cada examen que rendía, cada proyecto que entregaba, lo imaginaba leyéndolo con desdén, buscando errores para señalar. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer?», me preguntaba en mi cabeza, con su voz fría y precisa. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, sabía que lo pensaba. Así que dejé la carrera. No fue un acto de rebeldía. Fue un acto de supervivencia. Necesitaba respirar sin su sombra sobre mí. Mis padres no me juzgaron. Me dijeron que tomara el tiempo que necesitara. Pero Elvis, él convirtió mi pausa en una condena pública. Said el eterno estudiante, decía en reuniones familiares. Said el que nunca termina nada. Said, el ejemplo perfecto de lo que no hay que ser. Lo decía con naturalidad, como si fuera una verdad objetiva, no una crueldad disfrazada de análisis. Y lo peor no era lo que decía, sino cómo lo decía, con una calma que hacía que hasta mis propios pensamientos dudaran de mí. Durante años trabajé en lo que aparecía, repartidor de comidas, ayudante en almacenes, técnico en talleres pequeños de maquinaria agrícola. Vivía en el mismo departamento de siempre, en Gorriti, a 3 cuadras del puerto, con una ventana que daba al mar y una rutina tan simple que casi dolía: trabajar, comer, dormir, repetir. No tenía lujos, no salía los fines de semana, no tenía redes sociales. Pero tampoco tenía su voz en mi cabeza, al menos, no todo el tiempo. Con los años, algo cambió. No fue un grito, ni una revelación. Fue un susurro constante: no tienes que ser como él. Pero tampoco tienes que ser lo que él dice que eres. A los 25, sin avisarle a nadie, volví a la facultad. Retomé exactamente donde lo había dejado. No busqué validación. No quería demostrarle nada. Solo quería recuperar lo que había abandonado no por incapacidad, sino por miedo. Estudiaba de noche, después del trabajo. Usaba los mismos apuntes viejos, subrayados con lápiz, y los comparaba con los nuevos programas. Aprobé cada materia pendiente en mi primer intento. Luego vinieron las nuevas. Cada una era un paso más lejos de su juicio. Mis compañeros eran más jóvenes, muchos recién salidos del liceo, pero yo no competía con ellos. Competía con la versión de mí mismo que había aceptado vivir bajo su sombra. 2 años después, me gradué. No hubo fiesta, no hubo anuncio en redes. Solo un título enmarcado en la pared de mi cuarto, frente a la cama, para que fuera lo primero que viera al despertar y lo último antes de dormir. Sabía que eso no era suficiente. El título era un símbolo, pero el mundo no se mueve con símbolos. Se mueve con hechos. Así que postulé a una empresa del interior, modesta, sin fama, sin oficinas de vidrio. Allí pasé los siguientes años aprendiendo lo que ninguna universidad enseña: cómo liderar sin gritar, cómo tomar decisiones duras sin perder la humanidad, cómo ganarse el respeto sin exigirlo. Nunca hablé de Elvis allí. Nadie sabía quién era mi hermano. Y eso era exactamente lo que quería. Por primera vez en mi vida, me juzgaban por lo que hacía, no por lo que él decía que yo no era. Construí relaciones basadas en la confianza, no en el miedo. Cuando un operario cometía un error, no lo humillaba,
Le preguntaba qué había fallado en el sistema. Cuando un cliente se quejaba, no lo ignoraba, lo escuchaba, incluso si tenía razón o no. Aprendí que la verdadera autoridad no viene del cargo, sino de la coherencia. Y entonces, cuando sentí que ya no necesitaba probarle nada a nadie, ni siquiera a mí mismo, decidí dar el siguiente paso. Postulé a Valkyria Industrial. Sabía que Elvis trabajaba allí, pero ya no me importaba. No iba a buscarlo, no iba a confrontarlo. Solo quería trabajar en un lugar donde mis capacidades fueran puestas a prueba al máximo. Ingresé en el área de cadena de suministro, en otro edificio, con otro equipo, con otra estructura. Durante meses, ni siquiera supe si aún estaba en la empresa. Yo cumplía con mi trabajo, callado, eficiente, sin hacer olas. Hasta que llegó el colapso del proyecto Titanio. Era el orgullo de la compañía, turbinas para energía eólica, una apuesta millonaria con socios europeos. Elvis lideraba el equipo técnico. Había prometido resultados imposibles, plazos irreales, perfección absoluta. Y cuando todo se vino abajo, prototipos que se rompían bajo estrés mínimo, inversiones perdidas, contratos cancelados, la empresa entró en crisis. La junta directiva exigió cambios drásticos. Y entonces, por razones que aún no entiendo del todo, me llamaron a mí. Necesitamos a alguien que pueda reconstruir esa división desde cero, me dijo el director general. Alguien sin vínculos emocionales con el equipo actual. Alguien que no tenga miedo de decir la verdad, aunque duela. No dudé. Dije que sí. Al entrar al edificio principal por primera vez, subí al piso 12. Caminé por el pasillo hasta la oficina 1204. Él estaba allí, rodeado de papeles desordenados, con los ojos cansados y una taza de café frío sobre el escritorio. Al verme, se paralizó. No dijo nada. Bueno, haciendo un análisis nos damos cuenta como Elvis se concentró mucho en la envidia, porque hacer comentarios y despreciar a tu propio hermano por el simple hecho de que quiera ser ingeniero y tú te crees más porque, sí, yo soy ingeniero y todo, mira lo que le pasó, ahora está aterrorizado porque viene su reemplazo. Y hay una frase que dice: el desprecio no es para toda la vida y tampoco hay mal que dure 100 años. Y esta historia es la representación de eso, gente, porque cuando a ti te dicen deje la envidia, porque a mí me lo han dicho incluso, yo no soy monedita de oro, es dejar de criticar, dejar de concentrarse en lo que las demás personas dicen, porque cuando tú dejas de criticar, cuando tú dejas de pensar en los demás, te enfocas en lo tuyo. Mira lo que le pasó a Elvis, el hermano mayor. Un gran cargo como ingeniero, una gran multinacional, pero por andar pendiente a otras cosas y por andar con su ego, el proyecto se le vino abajo. ¿Y quién lo va a reemplazar, al parecer, por lo que estoy viendo? Su hermano menor, Said. Entonces, esto es para que afine, para que deje el ego a un lado, porque si con esto no afina, déjame decirte que esto va muy mal. Solo me miró como si estuviera viendo un fantasma o un verdugo. Yo asentí con la cabeza, como quien saluda a un desconocido, y seguí de largo. Esa semana, firmé los documentos que me nombraban jefe interino de su división. Él quedó bajo mi mando. Los primeros días fueron tensos, pero controlados. Él no me saludaba, evitaba mirarme. En las reuniones, hablaba como si yo no estuviera presente, usando un lenguaje técnico excesivo, como si quisiera recordarme que yo no pertenecía allí. Pero no reaccioné. No le di el gusto de mostrar que su desprecio aún me afectaba. Seguí adelante, reuniéndome con el equipo, escuchando sus preocupaciones, identificando los errores sistemáticos que él había ignorado por años. No era que no supiera, era que creía que su intuición valía más que los protocolos. Y esa arrogancia había costado millones. Poco a poco, el equipo empezó a confiar en mí. No porque yo fuera su jefe, sino porque no los culpaba. Les daba espacio para hablar, para proponer, para equivocarse y corregir. Algo que Elvis jamás permitió. Él exigía perfección, pero castigaba cualquier error. Yo exigía responsabilidad, pero premiaba la honestidad. Fue entonces cuando empecé a notar sus intentos de sabotaje sutil. Comentarios en pasillos. ¿Y este que sabe de ingeniería? Correos ambiguos que cuestionaban mis decisiones sin firmar. Rumores de que yo había llegado por contactos. Pero el equipo ya no le creía. Habían visto cómo, en 3 semanas, resolvimos un problema que él había arrastrado durante meses. Habían visto cómo escuchaba, cómo explicaba, cómo actuaba sin drama. La verdadera prueba llegó cuando presentamos el nuevo prototipo ante los socios internacionales. Elvis se negó a asistir.
Dijo que no quería ver cómo arruinaban su legado. Pero los socios quedaron impresionados, no solo por el diseño, sino por la transparencia del proceso, por la documentación clara, por la humildad técnica. Es la primera vez que entendemos cada paso, dijo uno de ellos. Esa noche, la empresa recuperó el contrato, y con él, su futuro. Él no lo celebró. Al contrario, se volvió más frío, más cerrado. Y entonces, cometió su último error. Durante la fase final de pruebas, descubrimos una modificación no autorizada en un componente crítico del sistema de refrigeración. No era un error de cálculo. Era una decisión deliberada, tomada sin consultar al comité técnico, sin registrarla en los sistemas, sin considerar los riesgos. Cuando confronté a los ingenieros, todos señalaron a Elvis. Él nos dijo que era urgente, que no había tiempo para validaciones. Revisamos los registros. Su firma digital estaba en la orden de cambio. Había actuado solo, de noche, como si el resto del mundo no existiera, como siempre lo había hecho. La prueba de campo falló. Una fuga de aceite activó los sensores de incendio. Nadie salió herido, pero el daño a la reputación habría sido irreversible si no hubiéramos tenido un sistema de trazabilidad impecable. Gracias a eso, pudimos aislar el error, demostrar que no era un fallo del diseño general, sino una alteración no autorizada. Convocamos una reunión con todos los gerentes. Él entró con la cabeza baja, pero aún con ese aire de superioridad que nunca lo abandonó del todo. Cuando le pedí explicaciones, culpó a otros, inventó excusas, habló de presión externa, de expectativas irreales. Dijo que solo intentaba salvar el proyecto. Pero esta vez, nadie lo defendió, ni siquiera sus antiguos aliados, porque todos habían visto cómo, durante años, usó el miedo como herramienta de control. Y ahora, ese miedo se había vuelto contra él. Tomé la palabra. No grité. No disfruté. Solo leí el informe, señalé las violaciones, y dije con calma: por negligencia comprobada y riesgo inaceptable para la operación, queda desvinculado de la empresa, efectivo inmediatamente. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Él recogió sus cosas y salió sin mirar atrás. Yo no sentí triunfo. Sentí paz. Hoy, cuando paso frente al espejo, ya no veo al muchacho que bajaba la cabeza en cada cena. Veo a un hombre que eligió reconstruirse sin ruido, sin huir, sin mentiras. Él usó el desprecio como arma. Yo usé la disciplina como escudo. Y en la vida real, donde las cuentas no se pagan con palabras sino con hechos, el karma no necesita gritar para hacer justicia. Su verdadera derrota no fue perder el trabajo. Fue darse cuenta, demasiado tarde, de que el fracaso que tanto despreció había construido algo que su arrogancia jamás pudo sostener. Respeto, sin necesidad de humillar a nadie. Y esa, más que cualquier despido, fue su sentencia. Porque el poder verdadero no es mandar. Es no necesitar demostrar que mandas. Hola, primero que nada quiero agradecerte por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a que te suscribas, a que comentes y a que le des me gusta a este video. Y bueno, vámonos por el análisis serio, porque esto es algo muy cotidiano y esto no solamente es en lo laboral. En la historia pues vemos claramente lo que es la envidia, ¿vale? Y eso es lo que llevó a Elvis a que fuera su declive, porque si realmente analizamos, Elvis no era una persona exitosa, si lo veo desde mi punto de vista, porque vivía con los padres, vivía con Said, el hermano, y tras del hecho lo humillaba. Y si estaba en una gran empresa y con un gran sueldo, ¿por qué crees tú que él se sentía wow? ¿Por qué? Por lo mismo, porque su papá ni su madre tenían lo que él tenía, que era un gran cargo, un gran sueldo, y su hermano menor quería ser como él, y él, al sentir que le están montando competencia, ¿cómo se pone Elvis? Ah, no, este no, con este no, hay que humillarlo. Entonces realmente podríamos decir que él era no un mantenido, pero sí vivía con sus padres. Y dejémonos de cuentos, cuando uno vive con los padres uno no paga renta y realmente a uno la vida le rinde mejor en cuestión de dinero. Por lo menos así fue conmigo. Si nosotros miramos en el lado psicológico que Elvis planteó sobre Said, fue increíble, a tal punto de que él no tuviera ganas de hacer absolutamente nada. O sea, inclusive dejó los estudios, dejó todo, trabajó como repartidor, pero él después empezó a cuestionar que la mente tiene poder. Cuando uno le dicen que los pensamientos de uno puede cambiar las cosas, incluso a mí me han dicho en mi vida,
Piense positivo y verá que le va mejor. A mí me daba rabia, pero ahora que lo pienso es eso. Cuando tú cambias tus pensamientos y te enfocas en tus objetivos y en tus metas, a ti te va bien. Entonces aquí está el claro ejemplo de lo que es ignorar y concentrarse en lo que es, que realmente en esto representaría Said. Y lo que es a Elvis representa claramente lo que es concentrarse en lo que no toca, que es criticar, tener envidia, despreciar a la gente. Y mira que en todo lado y en todas las empresas en las que yo he trabajado, te voy a contar una anécdota personal. Yo fui aseador en una empresa y había entrado una jefe. Esa jefe entró primero que yo como unos 2 meses y luego yo entré a los 2 meses en esa empresa cuando empecé pues, a laborar como aseador. Y esta persona empezó como a vigilarme qué hacía, como a intentar humillar, pero de manera pasiva, no agresiva. Es decir, oye, ¿y tú qué haces parado? ¿Ya terminaste? ¿Qué haces acá? Y a ella le daba mal genio cuando yo me justificaba, estoy acá porque mi jefe directo de área me ha llamado, estoy acá porque estoy esperando a que me traigan las llaves, etcétera. Y de un momento a otro recuerdo muy bien que yo me había incapacitado y no me ha, pues, con orgullo de decirlo, me había incapacitado porque, claro, me dolían un poco las manos, pero dije, me voy a incapacitar. Y cuando regreso al día siguiente, después de esa incapacidad, a ella la habían votado realmente. Entonces, a veces el karma existe y en esta historia está representado como Said votó a su hermano y no es de la arrogancia, no es de la envidia, porque incluso él ni siquiera tenía como ese roce con su hermano, pero se metió mucho en el lado profesional y le dijo, ¿sabes qué? Estás despedido. Entonces, si esta historia a ti te ha gustado, yo te quiero invitar a que me digas qué más puedo seguir mejorando en esta historia y qué hubieras hecho tú en el lugar de Said. ¿Tú despides a tu hermano o seguirías trabajando con él? Gracias, que tengas feliz tarde y noche.